¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les doy la bienvenida a nuestro segundo video de nuestra serie especialmente dedicada a esta motocicleta Dominar 400. Hoy vamos a realizar una calibración de válvulas. Entonces, te invito a que te quedes hasta el final del video porque vamos a verificar el reglaje que tenga la motocicleta y de ser necesario vamos a realizar el ajuste. También les voy a hablar de los síntomas que presenta nuestra motocicleta cuando hay una válvula o varias válvulas fuera del reglaje según lo establecido por el manual y la frecuencia con la que debemos realizar esta verificación a las válvulas de nuestra motocicleta. Entonces, ¡vamos! Pasos previos antes de llegar a este punto es retirar los sillines, la cubierta del tanque y el tanque de combustible. Si quieres saber cómo se retiran estas piezas y elementos, te dejo aquí un video que es el primer video de esta serie de mantenimientos. También vas a encontrar cómo cambiar el filtro de aire y por qué cambiarlo. Te lo recomiendo. Los dos principales síntomas que presenta nuestra motocicleta cuando hay una válvula fuera de reglaje, uno es, inicialmente se puede presentar de que empieza a haber un consumo de combustible mayor al normal. Esto también está bastante ligado con cambios de aceite y cambio de filtro de aire, pero el correcto reglaje de válvulas tiene un papel bastante importante con nuestro consumo de combustible, con el desempeño de la motocicleta y eventualmente la potencia del torque que pueda desarrollar en el momento de exigirla. Otro síntoma también relacionado, no tan común en este modelo de motocicleta, pero se puede presentar, es que presente un sonido, un golpe en la parte superior del motor. Este sonido se presenta casi en todos los motores cuando hay una válvula fuera de reglaje, o sea que entre el balancín y la válvula hay mucha distancia y lo que va a generar cada vez que intente bajar la válvula para hacer su proceso de combustión normal, va a generar un golpe y este golpe pues a altas RPM, son bajas RPM, se va a escuchar bastante. Pero en este tipo de motocicletas casi no sucede. Es más por el lado de consumos de combustible excesivos o que la motocicleta tenga algunas dificultades a la hora de dar arranque, o sea que no prenda fácilmente. Entonces estos son algunos síntomas relacionados directamente con nuestro reglaje de válvulas. Entonces para empezar lo que vamos a realizar es drenar nuestro aceite y bajar la cubierta de clutch. Entonces, ¡vamos! Recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como @CristianPirateque y @FixerMotos. Miramos nuestro filtro. Listo, aquí sellamos parcialmente para que no haya más fugas. Vamos a retirar nuestra carcasa clutch. Listo, retiramos nuestra guaya de clutch. Ahora vamos a retirar todos los tornillos de nuestra carcasa clutch. Recordemos siempre en cruz para evitar pandeamientos o deformaciones en la carcasa. Y este fue el último. Para retirar nuestra cubierta de clutch lo que vamos a realizar es empujar nuestra leva de clutch hacia atrás y luego vamos a retirar la carcasa. Listo, tenemos nuestra carcasa. Mucha atención con este retenedor, ya les voy a explicar la importancia que tiene este retenedor, ya que es el encargado de lubricar directamente nuestro cigüeñal. Ya les voy a mostrar, por ahora vamos a poner en tiempo nuestro cigüeñal. Bueno, como podemos ver en esta parte de acá, exactamente acá, esta rayita que estoy tocando con el destornillador es una guía que trae nuestra carcasa y nuestro piñón también trae una guía. Entonces vamos a girar el cigüeñal hasta que nuestras dos guías se encuentren enfrentadas. Como podemos ver, ahí está nuestra guía y vamos a enfrentarla con nuestra guía de la carcasa y ahí está. Como podemos ver, nuestra guía del piñón está alineado perfectamente con nuestra guía de la carcasa. Esto significa que nuestro cigüeñal ya está en tiempo, o sea que nuestro pistón ya se encuentra en punto muerto superior. Ahora lo que vamos a realizar es retirar este tornillo para poder bloquear el cigüeñal. Listo, aquí tenemos nuestro tornillito. Vamos a instalar una herramienta para poder bloquear el cigüeñal. Aquí tenemos nuestra herramienta. Este es un tornillo de rosca 8 milímetros, pero lo que tiene especial es que tiene esta parte cónica que en el momento de que se incruste allá en el tope de nuestro cigüeñal no va a generar ningún daño. Vamos a instalarlo y ya está. Listo, entonces ahí ya está bloqueado completamente nuestro motor. Ahora lo que vamos a realizar es retirar nuestra tapaculata para verificar
si nuestro eje de levas también se encuentra a tiempo. Con las levas en descanso, si de pronto está en traslapo, o sea que está empujando los balancines para que pisen las válvulas, lo que vamos a hacer es retirar nuestro tornillito, dar una vuelta al cigüeñal, volverlo a bloquear y ahí sí ya tendríamos nuestro eje de levas en descanso, con las levas en descanso, para poder hacer nuestra verificación al reglaje de las válvulas. Y ese fue el último. Retiramos nuestra tapita del filtro del aire, nuestro filtro de aire. Vamos a retirar nuestro guardapolvo. Listo. Tiramos con cuidadito y ya está. Listo, entonces vamos a retirar nuestra tapa culata. Listo, aquí despejamos un poco más nuestra área para poder trabajar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es retirar nuestros 4 tornillos de la tapa culata. Recordemos, siempre en X. Listo. Retiramos nuestra tapa culata. Bueno, como podemos ver, aquí ya tenemos nuestros balancines. Esta culata no tiene tapa de eje de levas, pues porque solo tiene un eje de levas. Entonces, hasta este punto de drenar el aceite, bloquear nuestro cigüeñal, retirar nuestra caja filtro, cubierta, tanques, es exactamente el mismo procedimiento para la Dominar 400 UG y la Dominar 250. De aquí en adelante ya está la diferencia, más sin embargo, tenemos un video explicativo de cómo calibrar válvulas de una Dominar 400 UG, te lo voy a dejar justo acá y en la descripción del video. Entonces lo que vamos a verificar es que nuestro eje de leva se encuentre en tiempo para poder tomar la lectura del reglaje de las válvulas. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra T, que es el indicador de tiempo, al igual que esta línea que nos indica que el eje de leva se encuentra en tiempo ya que está en la parte superior. Al igual que nuestro cigüeñal, que también se encuentra a tiempo, como podemos verificar nuestra guía carcasa con la guía del piñón. Con nuestras laminillas de espesor, galgas o lengüetas, vamos a verificar la lectura de cada una de nuestras válvulas. Vamos a empezar con las de admisión, cual dice el manual que debe estar en un rango entre 3 centésimas de milímetro a 7 centésimas de milímetro. Vamos a meter las 5 centésimas de milímetro, que es la más ideal. Vamos a verificar y aquí entra muy suavemente. Aquí también entra muy suavemente. Vamos a intentar meterla de 7 centésimas, que es la máxima permitida para este reglaje de válvulas de admisión. Y acá no alcanza a entrar. Vamos a intentar en esta. No entra. Vamos a intentar con la de 6 centésimas. Se alcanza a entrar con una restricción muy apenas. Vamos a intentar con esta. Está un poquito dura, pero yo creo que sí entra. Si acá está más apretada, como podemos escuchar, se siente que está apretadita, pero alcanza a deslizarse con algo de restricción, pero alcanza a deslizarse. Lo que quiere decir de que esta está en 6 centésimas, al igual que esta, ya que la 5 entró muy suavecito, pero la 7 ya no alcanza a entrar en ninguno. O sea que las válvulas de admisión se encuentran en buen estado. Vamos a verificar las de escape. El reglaje de escape es de 8 centésimas a 12 centésimas. Vamos a meter la de 8 centésimas a ver cómo nos va. Aquí entra muy fácilmente. Vamos con esta. Aquí, como podemos ver, entra muy fácil. Entonces vamos a intentar con la de 10 centésimas. A ver qué. Aquí está la de 10 centésimas. También entra demasiado fácil, sin ninguna restricción. Vamos a intentar con la máxima permitida, que sería la de 13 centésimas. Y también entra bastante fácil, no hay una restricción. Vamos a verificar esta. Y con esta sí tengo una restricción bastante fuerte. No entra. No, esta no entra. Entonces la de 13 centésimas no entra acá. Pero la de 10 entra muy suave. Entonces lo que quiere decir que puede estar entre 12 centésimas aproximadamente. Ya que la de 13 no entra. Vamos a volver a inspeccionar con la de 10 centésimas. La de 10 centésimas alcanza a entrar, pero hay una restricción pequeñita, lo que quiere decir que aproximadamente está en 12 centésimas. O sea que esta está en parámetros, pero esta no está en parámetros.
Vamos a tratar de meterle la 18, que es la que le sigue a la 15. A ver, la 18 centésimas, a ver si nos entra. No, la 18 no alcanza a entrar. No, la 18 no entra. Pero la de 15 sí entra. Vamos a volver a inspeccionar con la de 15. Y entra con una restricción, pues, como apenas. Lo que quiere decir que el reglaje de esta válvula sí se encuentra fuera de parámetros, ya que está en 15 centésimas. Esta está en parámetros, ya que está en 12 aproximadamente. Estas están en 6 centésimas aproximadamente. Estas tres se encuentran en buen estado. Entonces, esta es la que vamos a calibrar. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Lo que vamos a hacer es retirar este taponcito. Acá hay dos taponcitos, este taponcito y este taponcito. Este es para retirar el pasador de balancín de admisión. Y en este caso puntual, es para retirar los pasadores de nuestro balancín de escape. Entonces, vamos a retirar nuestro tapón para poder retirar nuestro pasador de balancín de escape, retirar nuestro balancín y medir la moneda para ver por cuál tenemos que reemplazarla. Listo. Retiramos nuestro taponcito. Mucha precaución con este O-ring. Para retirar nuestro pasador de balancín, lo que vamos a hacer es introducir un tornillito, 5 milímetros. Entonces, insertamos nuestro tornillo, lo enroscamos, porque nuestro pasador de balancín tiene una rosquita interna y así lo podemos jalar. No sé si lo logran ver, de que ya retiramos nuestro pasador. Listo. Y ahí sí vamos a retirar nuestro balancín. Mucho cuidado que acá hay 3 arandelitas. Aquí están nuestras arandelitas. Son 2 planas y una cóncava, que son las que absorbe las vibraciones. Como podemos ver, ellas actúan como un efecto de amortiguación. Vamos a retirar la moneda con nuestro imán. Listo. Listo, entonces nuestro manual dice que las válvulas de admisión deben estar entre 3 centésimas a 7 centésimas. Y las de escape entre 8 centésimas a 12 centésimas. Por lo que la lectura de nuestras válvulas de admisión fue de 6 centésimas y 6 centésimas. Tanto la del lado del clutch como la del lado del volante. Y la de escape, la del lado del clutch, es de 15 centésimas. Y la del lado del volante, de 12 centésimas. Entonces, esta está en el rango porque está entre 3 y 7 centésimas. Esta está en el rango. Esta no está en el rango. Y esta está en el rango, está casi en el límite, pero aún está en el rango. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a medir el chim o la arandela de válvula con la que está dando este reglaje nuestra válvula de escape para poder calcular cuál es el que necesitamos. Este es nuestro chim que retiramos de nuestra válvula de escape del lado del clutch. Vamos a medirlo, vamos a prender nuestro pie de rey, lo ponemos a 0, que sería como patronarlo, y vamos a medir nuestra moneda. Como podemos ver, esta es nuestra lectura de 2.61 milímetros. Entonces vamos a escribir este valor, 2.61 milímetros. Entonces, para esto hay 2 maneras de hacerlo. La más fácil, que es la que yo hago, es muy sencilla y es: tenemos 15 centésimas en el reglaje y nuestro chim mide 2.61. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer pues un cálculo rápido mental? Este chim es esta medida de 15 centésimas, tenemos que dejarla entre 8 a 12 centésimas. La más ideal sería 10 centésimas. Fácilmente podemos deducir de que a 15 centésimas, que es la que nos está midiendo nuestra galga, para poder disminuir ese espacio, lo que hay que hacer es aumentar este espacio, o sea, esta distancia, y fácilmente podemos concluir que necesitamos un chim de 2.66, 2.65 milímetros para poder disminuir esta distancia al aumentar esta distancia. La otra manera de hacerlo, ese es un cálculo mental que yo hago pues para no hacer esta operación, pero igual aplica perfectamente, y es sumar estas dos distancias. Entonces da 2.76 milímetros. Y ahora vamos a restar la distancia que queremos que quede, que sería 10 centésimas. Menos 0.10 milímetros o 10 centésimas. Y esto da 2.66 milímetros. Entonces, este es el chim que necesitamos para que nuestro reglaje de válvulas quede en 10 centésimas. Vamos a buscarlo. Listo, aquí tenemos nuestro kit de chines o de monedas, porque en Bajaj exactamente no tengo esa medida.
En este caso puntual, 2.66 milímetros no viene. Tenemos esta que es de 2.65 que aplica perfectamente. Entonces, este sería nuestro chim requerido. Listo, entonces vamos a instalar nuestro chim y luego vamos a instalar nuestro balancín. Sin haber empujado todo nuestro pasador, vamos a instalar las arandelas con mucha precaución, que no se nos vayan a caer. Y vamos a ir empujando nuestro pasador. Listo. Lo que vamos a hacer es instalar nuestro taponcito de manera parcial porque hay que cambiar el O-ring para que no se nos mueva el pasador. Lo que voy a hacer es retirar la herramienta que está bloqueando el cigüeñal, darle 2 vueltas al cigüeñal y luego voy a volver a verificar la lectura de esta válvula. Listo. Volvemos a bloquear nuestro cigüeñal. Listo, una vez dado 2 vueltas a nuestro cigüeñal, ya dio una vuelta a nuestro eje de levas, ya se encuentra en tiempo nuestro eje de levas también. Ahora vamos a volver a verificar la holgura de nuestras válvulas. Listo, entonces vamos a verificar con nuestra carga de 10 centésimas. Y entra con un poquito de resistencia, pero alcanza a entrar y deslizarse con una resistencia. Listo, vamos a verificar si de pronto entra la de 13 centésimas. Y como podemos ver, la de 13 no alcanza a entrar. Lo que quiere decir de que nuestro reglaje de válvulas quedó en buen estado. Vamos a verificar la de este lado. Vamos a verificar la de 10 centésimas. Y acá entra, también se desliza con resistencia, pero se desliza la de 10 centésimas. Lo que quiere decir de que estas válvulas están aproximadamente entre 10 a 12 centésimas, que es lo que nos indica el manual, que está en parámetros. Listo, en este punto entonces lo que vamos a hacer es instalar nuestro O-ringcito del tapón nuevo, vamos a instalar nuestra tapaculata y vamos a hacer una de las cosas más importantes de esta operación técnica, que es cambiar el retenedor del cigüeñal, y ya les voy a explicar por qué se debe reemplazar y la importancia del mismo. Aquí quiero hacer una pausa y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones, le des like al video y lo compartas para que esta información pueda llegar a muchas otras personas. Seguimos. Retiramos nuestro taponcito. Listo, entonces vamos a retirar nuestro O-ring y vamos a instalar nuestro O-ringcito nuevo. Listo. Listo, vamos a instalar nuestra tapaculata. La acomodamos con mucho cuidado. Recordemos que tiene unas guías. Listo, ahora sí vamos a instalar nuestros tornillitos. Vamos a dar nuestro torque. Y ya está. Vamos a instalar nuestra manguera. Listo, solo nos faltaría poner nuestro guardapolvo y nuestra tapa de cada filtro de aire. Pero vamos abajo a la carcasa clutch, vamos a retirar nuestra herramienta, vamos a cambiar el retenedor del cigüeñal y el empaque tapa clutch. Ah, ya les explico lo del retenedor del cigüeñal, no se vayan. La importancia de este retenedor radica en que es el que garantiza de que toda la presión y todo el caudal, o sea, la fuerza de empuje con la que viene nuestro aceite empujado por nuestra bomba de aceite, este retenedor lo que va a garantizar es que no haya filtraciones, o sea, que no se escape, ya que esta es la manera en la que va y como podemos ver entra perfectamente acá. Entonces, al estar acá, este retenedor actúa de que el aceite que está aquí en nuestra carcasa, ya les voy a mostrar la carcasa, garantiza de que pase por nuestro cigüeñal y no se salga. En nuestra carcasa podemos encontrar de que tenemos 2 ductos, que es este, acá hay un tubito como lo pueden ver, y en esta parte superior. Entonces, ¿cómo funciona? Por este ducto, que es este, viene todo el aceite empujado por nuestra bomba de aceite, va a entrar acá y al estar nuestro retenedor acá, lo que va a hacer es que va a coger por los 2 caminos, uno por este tubo y otro por esta parte, y como está el retenedor, va a obligar a pasar todo este aceite por nuestro cigüeñal, que es el que lubrica directamente. La biela es el que genera el colchón hidráulico en los casquetes y el cigüeñal. Eventualmente, pues eso también lubrica la biela y las paredes del pistón en la parte inferior.
Bueno, ayuda un poco porque ya hay otro inyector parecido a este en la carcasa que también hace esa función. Y el otro camino, pues como podemos ver, tenemos estos dos inyectorcitos que nos lubrican todo nuestro embrague. Y aquí en la parte superior sale por este conducto para nuestra cabeza de fuerza, que en otros videos haré un énfasis más específico en el sistema de lubricación de una motocicleta. Por ahora, recordemos la importancia que tiene este retenedor, muy importante. Si este retenedor se vence o se daña o pierde presión, como esto es de un material, bueno, pues como plástico en cierta manera, el exceso de calor y el aceite eventualmente empieza a cristalizar esta piecita y se empieza a vencer, ya que pues constantemente nuestro cigüeñal está girando. Entonces, cuando esto se cristaliza, se vence, empiezan a haber pérdidas de presión. Y esto va a afectar no solo nuestro cigüeñal, sino puede afectar directamente toda la lubricación del motor. Entonces, mucha precaución y mucha atención con este retenedor. Aquí tenemos nuestro retenedor que vamos a instalar el nuevo. Entonces aquí ya en este punto solo nos faltaría retirar nuestra herramienta, instalar el tornillo con el trabarroscas, el empaque, la carcasa, el retenedor en nuestra carcasa, torquear siempre en cruz y terminaríamos nuestro ajuste y calibración de válvulas. Antes de que te vayas, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones y le des like al video. En nuestro próximo video de esta serie especializada en esta motocicleta Dominar 400, vamos a realizar un cambio de aceite y filtro de aceite. Déjame saber en la caja de los comentarios qué otros videos te gustaría que hiciéramos o qué temas te gustaría que profundizáramos aún más. Entonces, hasta la próxima.